Qué pena, yo edito con una cosita. La vez pasada pensé que era por permisos, sí, y resultó que no era, que yo lo tenía, que lo único que deben hacer para poderlo realmente llenar es ingresar con la cuenta institucional. A veces desde el celular molesta, entonces no lo permite mucho que digamos. Entonces, por favor, en este instante, lo primero que vamos a hacer es completar esa encuesta para poder asistir al laboratorio. Sí, entonces, por favor, todos ingresan a ese link y obligatoriamente deben estar con su cuenta institucional. Por acá ya tenemos respuesta de Valeria. Ahora de Juancho, de Pipe. Profe, ese fue el link que usted envió la otra vez por WhatsApp. Sí, ese es, y tú ya lo Ah, tienes, tú ya lo habías diligenciado muy bien. bueno. Yo dije que en qué Listo. momento realicé eso. Sí, sí, la vez pasada ya está Nata, Dani, todos por el momento vamos 100% de asistencia. Oscar ya también lo diligenció. Nelly también. ¿Quién me falta? Me falta los Santiagos. Santi Martínez, Santi Bedoya me faltan. Me falta Esteban. ¿Sí están acá en clase en ese momento? Esteban, sí. Sí, señor. Santi Bedoya, sí. Martínez no ha llegado. Y listo, Bedoya listo. Esteban, me falta solo, pues de los que están conectados, Esteban es el único que me falta. No le está permitiendo o no tiene forma en este momento de diligenciarla. Ya estoy tratando de diligenciar. Se la está robando un bobo ahí. Listo. Entonces, con esto en Bueno, mente, nos veremos el día lunes a las 4 de la tarde en laboratorio. Sí, nos vemos el día lunes en laboratorio. Y durante 4 clases seguidas nos veremos para hacer laboratorio de diodos. ¿qué lunes, profe? Ahora, el lunes después de Semana Santa. Ahora, Listo. Martínez no se conectó. Nadita, listo. profe, Señor, usted va a subir las notas pues, de las que sacó en todo el corte. listo. Si las necesitan en este momento, se las envío. Es más, creo, ya se las voy a enviar aquí al grupo. Y voy a subir el link para que las puedan ver constantemente en, ¿en qué? En la plataforma. Sí, no las van a poder editar, pero sí las van a poder, obviamente, ver para que siempre sepan cuáles son las notas. Allí ya están las notas en el grupo. Listo. Ahora vamos a iniciar con el último tema que estaba pendiente.
que eran los diodos Zener. Y dice así. Va a ser muy corto, realmente la clase es muy corta, el concepto es muy básico, bastante útil, pero pues no es que sea muy extenso que digamos, ni muy duro de entender, y más después de todo lo que ya hemos visto. No nos dice, diodo Zener, dice, el diodo semiconductor que se estudió anteriormente, sí, es decir, el diodo normalito, el rectificador, el que simplemente deja conducir en un sentido y en otro no, sí, el diodo rectificador simple, funciona dentro de los valores característicos de su polarización directa. Es decir, todo lo que hemos trabajado con el diodo es simplemente su funcionamiento, o hemos visto que funciona es solo cuando está en su polarización directa. Y en su inversa simplemente no deja conducir, y por eso es que tenemos aplicaciones como los rectificadores, pues porque elimina la parte negativa o positiva dependiendo de la aplicación que se requiera. Pero más allá de eso, existen otro tipo de diodos conocidos como los diodos Zener, obviamente entre muchos otros, entre el túnel, el láser, el LED, el fotodiodo, el varicap, todos los que hay, el Scotty, en fin. Existe este que es el diodo Zener, cuyas características especiales de corriente y voltaje en polarización inversa, y aquí está el gran misterio del diodo Zener, que trabaja en polarización inversa, se utilizan en aplicaciones del todo diferentes a la del diodo de cristal. Sí, es decir, cuando usted tiene un Zener, realmente usted es porque lo va a utilizar en inversa. Sin embargo, y ahorita lo vamos a ver, cuando usted lo polariza en directa, funciona exactamente igual que un diodo convencional. Pero pues para comprar un diodo Zener, para ponerlo en directa, no justifica, resisten resisten mucha más corriente los sencillos. Ahora, tenemos aquí el diodo Zener, inclusive aquí hay unos simbolitos, hay dos de sus símbolos, aunque puede tener hasta 3 símbolos, como lo vemos acá en la imagen, pero nos dice, el diodo Zener se comporta como un diodo normal de propósito general cuando este se polariza en directa. ¿Sí? Entonces usted lo pone en directa y él funciona exactamente igual que un diodo normalito. Sin embargo, el diodo Zener o diodo de ruptura está especialmente diseñado para tener un voltaje de ruptura inversa bajo y específico. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que el voltaje de ruptura de un diodo convencional estaba por allá en los 400 voltios, en los 100 voltios, por ejemplo el 4007 está en 1000 voltios, ¿sí? El voltaje de ruptura está por allí, voltaje en inversa muy grande, ¿sí? Entonces realmente un diodo rectificador pues resiste bastante voltaje antes de dañarse, en inversa. Sin embargo, este diodo Zener, como va a trabajar ahora es en inversa, tiene dos características. Tiene varias características, pero entre ellas, que el voltaje de ruptura en inversa es bajo. Es decir, él realmente deja conducir la corriente cuando llega a un voltaje en inversa pequeño. Hay de 2 voltios, hay de 5 voltios, hay de 10 voltios, hay de 12, ¿sí? Hay de un poco de voltajes, pero pues son pequeños, no son ni de 100, ni de 400, ni de 1000 voltios como son los que ya habíamos visto, ¿sí? Y lo otro es que ese voltaje de ruptura es específico, es un valor único para cada diodo, ¿sí? Entonces ya les había dicho, hay diodos de 1, 2, 3, 4, 5 voltios, 1.3, 1.5, 1.7, 2.2, 2.4. Eso hay una cantidad de diodos Zener dependiendo de lo que ustedes requieran, ¿sí? Y como podemos ver acá, entonces, en directa es exactamente igual que un diodo convencional, ¿sí? Tenemos el voltaje de barrera, de 0.7 en general, y apenas
pasa el punto 7, ya él sube exponencialmente en un sistema de codo debido a su resistencia interna y todo lo que ya sabemos. Pero en inversa es donde está el misterio. Sí, él no deja conducir, bueno, deja pasar una pequeña corriente, que eso ya sabemos que es en nanoamperios, pero cuando llega al voltaje Zener, él simplemente deja conducir, pero mantiene constante ese voltaje. Entonces soporta el paso de la corriente, pero lo más importante de todo, el concepto principal es mantiene ese voltaje. Entonces, si el diodo es, por ejemplo, de 3.3 y usted le empieza a aumentar el voltaje, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 24, él siempre va a mantener ese 3.3 voltios en su polarización inversa. ¿Sí? Entonces, vamos viendo ya, digamos, las características muy únicas del diodo Zener. Sabemos ya, va a tener un voltaje Zener, que es el voltaje de ruptura, el pequeño se llama voltaje Zener, y es ese valor donde el sistema va a mantenerlo. No importa cuánto le ponga usted, va a mantenerlo, ¿sí? Y a partir de ahí él dejará, pues obviamente, conducir la corriente. Ahora, nos dice, el diodo Zener es un diodo de cromo, ¿sí? Que se comporta muy parecido al de silicio, pero es de cromo, que se ha construido para que funcione en las zonas de ruptura. El hecho de que la curva caiga y se aleje del eje horizontal en vez de elevarse y alejarse en la región B sub D positivo, revela que la corriente en la región Zener tiene una dirección opuesta a la del diodo polarizado en directa. Entonces, ¿qué nos dice acá? Dice, el hecho de que la curva caiga y se aleje del eje horizontal, es decir, acá, el hecho de que la curva caiga y se aleje de este eje de manera constante implica un gran cambio, ¿sí? Con respecto al diodo convencional. Y nos dice que en vez de elevarse y alejarse en la región BD, revela que la corriente de la región Zener tiene una dirección opuesta a la de un diodo polarizado. En directa, entonces, si el diodo polarizado en directa crece la corriente hacia arriba, pues se crecerá la corriente hacia abajo. Es decir, que lo que nosotros vamos a controlar realmente es la corriente en inversa. ¿Sí? Entonces ya no se va a aumentar B sub D, ¿sí? Este ya no se va a seguir alejando, sino que ya simplemente tomará este valor hacia abajo. Pero pues simplemente a cualquier voltaje superior al voltaje Zener lo dejará constante, ¿sí? Y la corriente pues será la corriente en inversa. Que para el circuito, obviamente, como uno lo conecta en inversa, para el circuito será la corriente normal. ¿Sí? Aquí se habla de corriente en inversa, pero como lo vamos a conectar en inversa, entonces finalmente vamos a tener una corriente positiva, sencilla, normal, que pues digamos negativo por negativo nos va a dar positivo. ¿Sí? Y finalmente, digamos el concepto, eso es lo que está, de lo que está fabricado, la zona de ruptura y todo, pero el concepto de aplicación es el siguiente. Están diseñados para mantener un voltaje constante en sus terminales, llamado voltaje o tensión Zener, B sub Z, cuando se polarizan inversamente, es decir, cuando está el cátodo con una tensión positiva y el ánodo con una negativa. Y tenemos los tres simbolitos genéricos del Zener. Inclusive hay un cuarto diodo donde solo una de las paticas realmente está girada. Solo una y la barra pues horizontal. Pero digamos que uno puede encontrar cualquiera de estos y todos serán de los mismos. Hablará del mismo diodo Zener. Cuando vayamos al laboratorio y lo montemos, es simplemente un diodito muy similar en forma, pues un cilindrito pequeño a los diodos convencionales, pero este generalmente presenta esta partecita rojita, ¿sí? Rojita, entre rojo, negro y transparente, podemos encontrar la mayoría de los Zener.
Con esto en mente, pues ya sabemos que él tiene una curva característica con su comportamiento en codo y cuando llega, obviamente, al voltaje Zener, entonces en las pendientes. La pendiente, obviamente, dependerá de la resistencia interna del Zener. Y esa pendiente simplemente será la inversa de esa resistencia. ¿Sí? Tiene un circuito equivalente que nosotros podríamos montar a partir de diodos convencionales. ¿Sí? Podríamos tener, entonces sería, tener un Zener es como tener una fuente obviamente de voltaje, que sería la fuente de voltaje Zener, conectada a dos diodos convencionales con sus respectivas resistencias. Y adicionalmente el voltaje de barrera, porque sigue siendo un diodo convencional en su parte de polarización directa. ¿Sí? Todo esto que está acá es lo mismo que tener un diodito Zener, o es la representación o el circuito equivalente. Esto hablando pues de la curva característica real. ¿Sí? Porque tenemos también que podríamos trabajar con una curva ideal, es decir, da corriente en positivo desde cero, no hay voltaje barrera, y aquí inmediatamente llega al voltaje Zener, la corriente aumenta a su máxima capacidad. Esto pues es mucho más sencillo, simplemente son dos dioditos y su voltaje Zener, pero entonces no está considerando ni la resistencia interna del codo y mucho menos el voltaje de barrera. Sí, pero pues son representaciones. Es como para tener en mente, pues que es mucho más de lo que se ve, digamos, en su concepto nomás. Tiene muchas características, pero digamos que las dos características más importantes son la tensión de Zener, es decir, el voltaje que él es capaz de mantener constante en sus terminales, y la máxima potencia que puede disipar. Después de que por algún motivo se supere esa máxima potencia, chao, ya ahí se dañó obviamente el diodo. Como el voltaje Zener es constante, entonces la potencia dependerá única y exclusivamente de la corriente. Es decir, superar cierto valor de corriente implicará superar la potencia máxima disipada y dañaremos el diodito. La relación entre voltaje y potencia nos determinará la máxima corriente inversa, llamada IZ máxima. Y pilosos, ojo, si sobrepasamos esta corriente inversa máxima, el diodo Zener puede quemarse, ya que no será capaz de disipar tanta potencia, lo que acabé de decir. ¿Cómo sabemos cuál es la máxima potencia de un Zener? ¿Ve la máxima corriente que soporta? Es muy sencillo, casi por ley de Ohm, su ley ahí de potencias. Nos dice, por ejemplo, tenemos un Zener de 5.1 voltios. Y aquí hay algo muy curioso. Pues muy curioso ver. No existen Zener de 5 voltios. Hay de 1.3, de 1.7, de 2.1, 2.3, de 3.3, de 4.7, de 4.9 y de 5.1. Hay un cerro de valores, pero no hay de 5 voltios exactos. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos el Zener de 5.1 voltios a medio vatio, a 0.5 watts. Entonces, para uno saber pues, la corriente máxima, pues muy sencillo. Sabemos que potencia es igual a voltaje por corriente. Entonces, veamos corriente, entonces era potencia sobre voltaje. Y entonces, en este caso, esa corriente representa la corriente máxima que soportará el diodo. Simplemente será potencia sobre voltaje, y en este caso era 0.5 sobre 5.1. Y eso nos da 0.098 amperios. ¿Sí? O en miliamperios, 1, 2, 3, será de 98 miliamperios. Entonces, realmente no es que soporten grandes corrientes, sí se usan para aplicaciones más de regulación que de generación de corriente. Entonces, son muy buenos reguladores, son excelentes para muchas aplicaciones, pero donde las corrientes sean pequeñas.
¿sí? Si la corriente es grande, el Zener no es la mejor opción. Y así mejor pasar a reguladores convencionales como los que trabajamos el semestre pasado o trabajaron ustedes en la fuente de voltaje regulada, que son el 7805, el 7812, en fin, esos reguladores resisten mucha más corriente y por eso es que son mucho más grandes, mucho más robustos, inclusive se requieren a veces disipadores dependiendo qué tanto soporten estos. Estos diodos Zener pues son muchísimo más pequeños, mucho mejor para alimentos pequeños, para aplicaciones en bebidas muy pequeñas, pero soportan también corrientes pequeñas como tal. Y nos dice, para evitar que nunca pasemos de la corriente inversa máxima, a los diodos Zener se conecta siempre una resistencia en serie que llamaremos resistencia de drenaje o limitadora. Entonces siempre hay que poner la resistencia en serie abajo. ¿Sí? Para que pues nunca vaya, para poder limitar o proteger un poco, pues mucho más el Zener. ¿Sí? Inclusive esa resistencia, pues la resistencia, cuando uno regule con un Zener, uno dice, listo, uno le puede meter 20 voltios, si el Zener es de 3, él tendrá 3, pero para algún lado se tendrán que ir los 17 voltios restantes. Entonces la resistencia no solo es limitadora de corriente, también es la que se va a quedar con todo el voltaje que está regulando el Zener como tal. Tenemos diferentes o múltiples aplicaciones, obviamente. La primera es como circuito estabilizador, ¿sí? Tenemos una fuente de tensión de cualquier lado, puede ser directa, puede ser de una señal de telecomunicaciones, puede ser de un microcontrolador, puede ser de un circuito aparte, puede ser de cualquier parte, puede aparecer esa fuente de tensión, ¿sí? Una fuente de tensión variable, ¿sí? En la mayoría de los casos. Entonces, para el circuito estabilizador, ¿qué se requiere? Pues simplemente nuestro diodo Zener, y si pueden ver, está conectado en inversa. El cátodo está en la parte positiva y el ánodo en la parte negativa. Entonces lo tenemos en inversa. La resistencia R1, que es nuestra resistencia limitadora, y obviamente la carga, que es la que le irá a pedir pues el voltaje y la corriente necesaria para funcionar. Pero en este caso, ¿qué es lo que queremos? Que simplemente el voltaje en esta resistencia de carga sea constante. No importa cuánto varíe la fuente en la tensión. ¿Sí? Entonces, simplemente si se diseña para que el punto de trabajo del Zener esté en la zona de ruptura, la tensión en el Zener y por tanto en la carga serán constantes. Pues como ya lo sabemos, acá cuando él llega o supera el voltaje de Zener, él conservará este y lo dejará constante. Es decir, siempre estará aquí en la zona. Claro que esta es la curva ideal, aunque realmente él se va abriendo de a poquito, él se va abriendo de a poquito, de a poquito, de a poquito, muy levemente, pero se va abriendo. ¿Sí? Como se va abriendo un poquito, realmente a medida que uno va incrementando aquí el voltaje, también van aumentando unos decimales de voltaje en la salida del Zener. Sí, puede ser de 3.3 y a medida que uno va aumentando más grande, se le van escapando unos voltios, entonces ya sería 3.31, 3.32, 3.33, pero en general, pues es muy estable. ¿Sí? Aquí se me duplicó esta diapositiva, voy a volarlo de acá y voy a volar esto de acá. Listo. Vamos a hacer esto, vamos a montarlo a ver qué es todo ese cuento. Entonces les pido que por favor abramos Proteus, ejecutémoslo como administrador para que todo funcione bien. Vamos a crear un nuevo proyectico. Yo lo voy a llamar diodo Zener.
Sí, next, 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 finish, para que nos permita trabajar con este. Sí, todo lo tenemos. Todos tenemos el Proteus abierto. Sí, profe. Excelente. Sí, Bueno, hago caso. muy bien. Entonces, lo primero que quiero que hagamos es que vamos a adicionar un pequeño complemento al Proteus, ¿sí? Vamos a agregar una fuente variable de voltaje, ¿sí? Para que la tengamos ahí, no tengamos que hacer las pruebas, pues, un valor a valor. Entonces, les voy a subir a la plataforma. Por favor, también ingresen a la plataforma. Fundamentos. Permítanlo. Listo, entonces bueno, yo cargo el archivito. Mucha pelota. No era mi unidad. Yo lo tengo. Deus PPS. Listo, muchachos. Entonces les pido que por favor descarguen el complemento de Proteus, que simplemente es una fuentecita variable. Eso es todo. Esteban, no fue capaz de llenar de hacer la encuestica. Sí, Ay, mira, profe, yo la hice. ves, sí, sí, qué pena, Esteban. Es que mira que, claro, claro, acá está. Así está escondidito ahí con la cosita. Muy bien. Todos vamos a asistir, excelente. Entonces, no, pues obviamente con todos los cuidados, tapabocas, llevan alcoholcito personal, todo. Yo les voy a subir la guía. eh, si no mañana, el fin de semana. Sí, para que la otra semana compren los elementicos, pues realmente todo es muy económico. Sí, y podamos trabajar en laboratorio de manera eficiente. Listo. ¿Ya todos descargaron el complemento? Profe, ya lo estoy descargando. Listo, no hay problema. No arrancamos hasta que todos lo tengamos.
Listo, vale, ¿cómo te fue? ¿Sí lo pudiste descargar? ¿Cómo, profe? ¿Sí lo pudiste descargar? Sí, señor. Listo, ¿falta alguien por descargarlo? Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le vamos a dar clic derecho, extraer acá, lo extraen y les va a generar esta carpetica. ¿Sí? Vamos a ingresar a la carpetica y vamos a copiar el archivito que dice bps.dll. ¿Sí? Lo vamos a copiar, el punto DLL. ¿Sí? Una vez lo copien, vamos al escritorio, ubicamos el Proteus, le damos clic derecho y abrir la ubicación del archivo. ¿Sí? Entonces le damos a abrir la ubicación del archivo y ubicamos la carpeta. Ah, bueno, ese nos va a llevar a la carpeta bin. ¿Sí? Nos vamos a devolver una carpetica adicional. Y me dan un segundito. Qué pena, se me llegó. 2 minuticos, yo reclamo el almuerzo. Qué pena, muchachos.
Listo, muchachos. Qué pena. Les pido mil disculpas. Listo. Entonces, pues repito, copian el archivito .dll, luego nos dirigimos a Proteus, clic derecho a abrir la ubicación del archivo, y me pueden confirmar, ¿falta alguien por estar acá o ya todos estamos acá? Listo. Como ya todos estamos acá, nos vamos a devolver, perdón, sí, nos vamos a devolver porque él nos lleva a la carpeta bin. Y nosotros debemos pegar esa en la carpeta previa, dice Proteus 8 Profesional, nos devolvemos una carpetica e ingresamos a la segunda que dice Data. En Data hay una carpeta que son los modelos, Models. Allí vamos a ingresar y aquí es donde nosotros vamos a pegar nuestro archivito, en Models. Vamos a pegar y le decimos, bueno, a mí me lo pide reemplazar, pues porque ya está. Pero nos pide permisos, entonces se los concedemos, le damos continuar y dejamos allí el elementico bps.dll. Listo. ¿Falta alguien por hacer esto? Bien. Ahora ya podemos cerrar acá. Volvemos a Proteus. En Proteus vamos a hacer una cosita. Profe, qué pena, voy a volver a explicarme. ¿Puedo volver a explicar dónde se copia el archivo? Sí, señor. Sí. ¿Ya lo tiene copiado? Pues tengo el archivo como tal, pero no lo he puesto en la carpeta. Listo. Entonces, en Proteus, abrir la ubicación del archivo. Y eso lo lleva a la carpeta bin. No es en la carpeta bin. Estoy en la principal. Eso, en Proteus 8 Profesional. En Data, carpeta Data. Sí. Dentro de la carpeta está la carpeta Models. Ahí lo pego. Y lo pega en esa carpeta Models. Listo, profe. Perfecto. Ya puedes cerrar ahí y nos dirigimos a Proteus. En Proteus vamos a darle File, Import Legacy Project. ¿Sí? Entonces le damos ahí en Import Legacy Project. Le damos clic y él nos va a abrir una pequeña ventanita. Recuerden, File, Import Legacy Project. Entonces, presionamos ahí y él nos va a decir qué quiere cargar. Pues nosotros queremos cargar un esquemático. Entonces le damos en Browse. Y van a ubicar la carpeta donde descomprimieron el archivo, donde ustedes la hayan puesto, la van a buscar, van a ingresar y van a cargar el archivo BPS. Listo, lo cargan y simplemente le dan importar. ¿Sí? Lo cargan y le dan importar. Bueno, a mí me dice que si lo quiero reemplazar, obviamente porque ya lo tengo, pero entonces le damos importar y nos va a abrir. ¿Sí? Nos va a abrir propiamente un proyecto ya hecho con estos cajoncitos que son realmente los que vamos a trabajar. Bien, ¿qué vamos a hacer? ¿A todos les abrió o a alguien le generó algún problema? Listo. Profe, ¿me puede volver a repetir esa última parte, por favor? Es que no he encontrado la carpeta. Listo, no, Oscar, no hay problema. Le damos en File,
Import Legacy Project. Y esto le va a abrir esta ventana emergente y le vamos a dar Browse acá en la primera opción del esquemático, en la primera línea que es esquemático. Y va a ubicar la carpeta, pero ya la puedo encontrar. Pero es que yo no sé por qué no me sale la carpeta. Pero ya la descomprimió, ya sabe dónde está y todo. Y no le Sí, sí. No, ya hice todo lo de copiar y pegar lo otro y eso, y no me sale cuando lo vamos a buscar. Ah, bueno, no hay problema. Entonces, si quiere, me comparte pantalla. Ya se está viendo. Señor. Listo. Primero que todo, muéstreme la carpeta donde descomprimió, por favor. ¿Dónde descomprimió? Listo. Ah, en el escritorio. Bien, ingresemos a la carpeta. Ingreso. No, ingrese a la carpeta. Ah, Ingreso. copio esta. No. Copio No, más. no, señor. No puedo copiar nada. Ah, bueno. No, ingrese nuevamente a la carpeta. Ahí Esta, está. bueno. Está listo, bien. Entonces ahora volvamos a Proteus. File, import tales. Browse. Escritorio. ¿Dónde está? El BPS está más abajo. No salen más. ¿Salen más? Ah, Eso es lo que yo decía. ¿O será que es? bueno, hagamos una cosa, no hay problema. Vamos al escritorio. ¿Dónde está la carpeta Proteus Full? Esta. Ja, encontraré. Ah, ya la acabo. Listo. Vamos a guardar la carpeta, esa carpeta que acabamos de descomprimir dentro de esta carpeta full. Eso. Y ahora sí vuelva a Proteus y buscamos esa. Tampoco sale. Ay, sí, pucha, vea, pues. ¿O será que mejor saco toca pasar un archivo ahí? Toca cargarlo. Y no sé, y el archivo no lo puedo sacar al escritorio. Más fácil. Ok. No, porque necesita los demás complementos, pero si quiere, intentémoslo. Si quiere, copiamos eso. Si quiere, saque todo lo de la carpeta y lo pone en el escritorio. Todo completo. Y ahorita lo pone ahí a un ladito o algo. No, pues no puedo hacer esto. Copiar aquí y pegarlo acá. Claro que queda otra carpeta. Pero pues sí, intentemos buscar esa, la BPS demo. Yo creo que ya debe salir. Vamos a ver si encuentra la BPM demo. Ah, sí, señor. Qué cosa tan rara tenía usted. O sea, ¿cómo es que no lee una carpeta? Cierto. Listo, Y listo. es No, este. señor. Le voy a decirle de abrir. Listo. Listo, muchachos. Entonces, bueno, entonces lo voy a buscar, le damos importar, es que abrir, no, importar. Importar y abre esto. Listo. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Teniendo este cargadito, vamos a darle clic derecho al recuadrito que es la fuente variable. Entonces vamos a dar clic derecho y vamos a ir a Make Device. ¿Sí? Aquí, opción Make Device. ¿Sí? Le vamos a dar clic ahí. Y muy sencillamente vamos a darle Next, 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 OK. Así de sencillo. O sea, a mí hay que reemplazarlo porque ya lo tengo. Pero pues, a usted no les debió haber salido eso. ¿Sí? Y en este momento, se supone que ya deben tenerlo. ¿Dónde lo vamos a ir a buscar? En los componentes normalitos. ¿Sí? Vamos a buscar VPS. Variable Power Supply. Alimentación variable de poder o de potencia. Sí, una fuente variable. Sí, aquí ya aparece como la VPS. Y eso fue todo. Entonces ahora sí vamos a darle Close Project. Mejor dicho, vamos a abrir el que habíamos puesto ahora, que yo llamé DiodoCenter. ¿Acá? Que si queremos guardar, digámosle que sí. Y listo. Quedamos nuevamente en el proyectico que creamos ahora en blanco. Me confirman cuando todos estén allí, por favor. Lo primero que vamos a hacer es buscar si aquí podemos cargar la fuente. Entonces buscamos VPS, Variable Power Supply, vamos a aceptar y lo pegamos. Si está y les pega, quiere decir que todo estuvo muy bien. Bien, ¿a alguien le generó problema o vamos bien hasta ahí? Bien, profe. Excelente. Bien. Y entonces ya podemos hacer el montajito. Entonces, ¿qué nos dice? La fuente la tenemos. Entonces necesitamos una resistencia limitadora, el diodo Zener y una carga que también puede ser representada por una resistencia, por un motor, por lo que queramos. Por el momento vamos a hacerlo con una resistencia. Entonces, listo. Entonces vamos a buscar resistencias. Entonces, listo, va a tener que poner resistencia y voy a poner acá la limitadora. Bien. ¿Qué más necesitamos? Un Zener. Entonces vamos a buscar Zener. Y como podemos ver, nos van a salir Zener de todo un poquito. En primer lugar, hay Zener para alterna, o sea, dedicados solo para alterna, pero los que nos interesan están acá. Entonces, vean, hay de 2.4, 2.7, 3, 3.3, 3.6, 3.9, 4.3, 4.7, 5.1, 5.6, 6.2, 6.8, 7.5, 9 y empieza ahí. Y hay hasta 22, 24, 27, 30, 43, 51, 75, 82, 91, 100 voltios. Hay ser hasta de 100 voltios. ¿Sí? Y cada uno con la cantidad de corriente máxima. Entonces, de 20 miliamperios, de 36 miliamperios, de 53, de 41, en fin. Y de ahí para abajo hay unos de mayor potencia, de 500 milivatios,
hay de 5 vatios, hay unos Zener que ya son mucho más robustos, ¿sí? Que son los de la serie 53, ¿sí? Que ya son de 5 vatios, hay uno de 1.5 vatios, en fin, dependerá la aplicación, pues también dependerá el tipo de diodo, pero entonces hay unos que soportan muchísimo más que otros. Ya con 5 vatios uno se defiende bastante bien, ¿sí? Para aplicaciones también de corriente mediana, ¿sí? Bien, vamos a elegir el Zener de 5.1 voltios, ¿sí? El 4733. Bien, y obviamente lo vamos a colocar en inversa, es decir, el positivo va a ir al cátodo y el negativo va a ir al ánodo. Lo único, digamos, raro de la fuente es que tiene el positivo al lado izquierdo y el negativo al derecho. Entonces los montajes quedan así como si fueran como medio al revés. Pero pues tampoco tiene ningún misterio. Ve, yo estoy cableando. Falta toda la parte de monitoreo. Por lo menos de la corriente. ¿Sí? Vamos a poner 2 amperímetros en DC. Y obviamente los voltímetros. Y ahora sí, vamos a unir. Bien, entonces nos queda así nuestro montaje. ¿Falta alguien por terminarlo? Yo creo que ya lo estoy haciendo. Listo. Nos avisa por favor cuando termine. Listo, bro. Bien. ¿Alguien más falta? Perfecto. Listo, muchachos. Vamos a poner, por ejemplo, la resistencia limitadora de 1K y la resistencia de carga de 2K. ¿Sí? Entonces vamos a tener una carga con el doble de valor que la limitadora. Bien. Y vamos a simular. Vamos a darle simplemente correr. Y lo primero que vamos a ver, a observar, es
la variación o la forma como podemos variar la fuente de voltaje, ¿sí? Realmente es hasta un complementico bastante interesante, ¿sí? Porque pues tenemos prácticamente una fuente de laboratorio donde simplemente con una perillita vamos variando el voltaje. Por defecto está de 0 a 12, pero uno la puede poner de 0 a lo que quiera. ¿Bien? Lo segundo es que obviamente los amperímetros no nos van a mostrar nada. ¿Por qué? Pues porque están en amperios. Y pues estos circuitos, y más con estas resistencias, lo necesitamos es en miliamperios. Entonces vamos a poner en miliamperios ambos visualizadores. Y lo otro, solo como por no dejar, vamos a darle clic derecho, editar propiedades a la fuente, y no la vamos a poner de 18, sino de 24. Y pongamos de 24 la fuente y simplemente le damos OK. Bien, y simplemente ahora sí, vamos a simular. Cuando el voltaje, ¿sí?, está por debajo del valor Zener, entonces esto se va a comportar simplemente como un circuito abierto. ¿Sí? Es decir, pasar absolutamente todo el voltaje directo a la resistencia. No se va a quedar con nada, ni va a limitar nada ni nada. ¿Sí? A medida que va aumentando, entonces, por ejemplo, si ponemos alrededor de 1 voltio, pues obviamente la resistencia de 2 kiloohmios se va a quedar con mucho más voltaje que la resistencia de 1 kiloohmio. ¿Sí? ¿Con cuánto más? Pues con el doble. Entonces, por ejemplo, tenemos que la resistencia limitadora tiene 0.36, mientras que la carga tiene 0.72 voltios. Y es un circuito normal, un circuito resistivo normal. Por ejemplo, si ponemos 2 voltios, entonces se va a quedar con 0.67 y ese con el doble, con 1.34. ¿Sí? Si ponemos 4 voltios aproximadamente, entonces se va a quedar con 1.34 y ese con el doble. Hasta ahí, nada raro, ningún misterio. ¿Sí? Hasta ahí, absolutamente nada pasado. Pero, ¿qué va a ocurrir cuando superemos el voltaje del Zener? El voltaje del Zener es de 5.1. ¿Sí? Cuando pasemos el valor del Zener, pues en este momento no hay ningún misterio. ¿Por qué? Porque las resistencias siguen haciendo su trabajo. ¿Sí? Esa resistencia, No sería el doble porque la fuente es de 24. O sea, no sería de 5.1, sino como de 10.2. aló, Teban, Pipe, ¿quién me habló? ¿Quién me Está. habló? Teban, qué pena, ¿me puede repetir? Que se indica de que el voltaje de la resistencia 2 aumenta al 5.1 voltios en la fuente, ¿cierto? Pues como la fuente está a 24, no sería el doble que tendría que graduarla, que sería como a 10.2 para que como que iguale o supere el voltaje de la resistencia 1. Correcto, pues posiblemente no el doble exactamente, porque entre la resistencia hay una relación, digamos, diferente. Pero entonces, miremos a ver, cuando aquí podemos estar verificando en tiempo real cuál es el incremento de la resistencia 2. Vamos a ver en qué momento nos da el 5.1. El 5.1 realmente no está en 10 voltios, o sea, no es el doble de la fuente, porque entre la resistencia realmente hay una resistencia equivalente, ¿sí? Que no es exactamente, digamos, la de 10 como tal. ¿Sí? Estamos acá en 5.1, qué pena, yo hago acá una cosita. Más o menos, aunque sí muy aproximado,
digamos, teniéndolo en 10 voltios, aquí ya se habrá distribuido de manera uniforme. Pero noten que ya no es lineal, ¿sí? Ya no es que aquí, por ejemplo, ustedes pueden observar, yo tengo 4.9 voltios y no quiere decir que aquí yo tenga el doble en la de 2K. Y uno dice, ven, ¿qué pasó ahí? Pues resulta que hace rato se perdió esa funcionalidad. Antes, porque estamos por debajo del voltaje Zener, entonces el diodo no está haciendo nada. Pero en el momento que nos empezamos a aproximar a 5.1, ¿sí? Entonces ya este diodo empezó a limitar y ya ni siquiera la relación entre las resistencias es la que importa. ¿Qué empezó a ocurrir? Que en la resistencia, que está en paralelo obviamente el diodo, estos dos tienen el mismo voltaje, ya va a quedar limitado alrededor de 5.1 voltios. Todo el resto será absorbido por la resistencia limitadora. Es decir, si yo, por ejemplo, lo llevo a 20 voltios, a 24 voltios, así muy exageradamente, ¿qué ocurre? Si observan, sigue estando alrededor de 5.1 voltios aquí en el Zener y obviamente en la carga, ¿sí? Y todo el resto del voltaje se me vino para la resistencia limitadora, ¿sí? ¿Qué ocurre adicionalmente? Que la corriente, si ustedes notan, antes de que el Zener empezara a trabajar, la corriente era la misma. ¿Por qué? Porque este diodo no estaba haciendo absolutamente nada y como estaba en inversa, pues simplemente era un circuito abierto, ¿sí? Entonces la corriente era la misma para este circuito, pero, uy, qué pena, acá. La corriente era el mismo, la misma, ¿por qué se me viene para acá? Chiste. La corriente era exactamente la misma. En el momento que él entra al voltaje Zener, ¿sí? La corriente, obviamente, aquí en esta parte, como el voltaje es fijo y el Zener está actuando, limitando, también limita la corriente que está pasando por él. ¿Sí? Y toda la corriente va a estar en la resistencia limitadora. Entonces, no solo el voltaje es el que se queda en la limitadora, también la corriente, protegiendo todo el circuito. Mientras que la salida estará a voltaje fijo y a corriente fija. Obviamente, esa corriente fija dependerá del valor de la resistencia, del valor de la carga. Si usted pone ahí un motor, si pone un bombillo, si pone una electroválvula, depende de lo que coloque, sí, pues obviamente también dependerá esa corriente. Pero una vez el Zener esté actuando, aquí ya lo que vamos a tener es una regulación constante de voltaje y de corriente. Todos pudieron hacer las mismas variaciones, pudieron ver los mismos resultados, pudieron ver el efecto del Zener, pudieron ver cómo se comporta el voltaje y la corriente, la importancia de la resistencia limitadora. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda? Muchachos, ¿alguna pregunta? ¿Hasta ahí? ¿Todo entendido? ¿Todo claro? Excelente. Bien, entonces, vamos. Pero ahora bien. Perfecto, ¿no? Y es que es algo muy sencillo, es un concepto muy sencillo y una aplicación muy, muy simple. ¿Sí? Ahora, nosotros podemos tener una sola toma, ¿sí? Un solo Zener, entonces tendríamos un solo voltaje fijo. Pero hay aplicación donde podemos tener diodos Zener en serie, ¿sí?
¿Y qué va a ocurrir? Pues que los valores de los zener individuales se pueden elegir para adaptarse a la aplicación. Usted verá qué voltajes quiere a la salida de cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, acá tenemos 3 diodos zener en inversa y pues, digamos acá quisieron meter un diodito rectificador normal de uso genérico en directa. Ese pues no va a cambiar absolutamente nada. ¿Sí? ¿Qué dice? El voltaje de suministro, es decir, el voltaje de entrada, por supuesto, debe ser más alto que el voltaje de referencia de salida más grande. Es decir, si por ejemplo nosotros tenemos acá uno de 15, pues el voltaje de entrada tiene que estar por encima de ese 15. Si el zener es de 30, pues entonces el voltaje de entrada tiene que ser más grande que ese 30. ¿Sí? Tiene que ser más grande que el diodo de mayor valor. Miren, vamos a ver cómo va a funcionar. Entonces, elijamos simplemente unos dioditos zener. Entonces, bueno, vamos a poner nuevamente nuestra fuente, otra BPS, vamos a poner nuestra resistencia limitadora y vamos a colocar nuestros zener. Ya tenemos un zener de 5.1. Para votar. ¿Votar? Pues para votar. Habían 13 puntos, pero ya salieron otros 3 puntos y es que ponga el celular vertical. Qué pena, muchachos, me dan un segundito. Tiene que poner, como girarlo desde donde. Pero no, eso solo es así, eso de girar, no, eso es todo lo que hay que hacer para No, girarlo. desde donde hay una flechita para girar los celulares. Esta de acá, pero eso es una, ¿Dónde está la flechita? Eso, véala acá. desde esa. Y es que tiene que ver esa flecha con lo que está diciendo, man, nada tiene que ver. No, eso es una bobada lo que están diciendo. Girar no va a hacer absolutamente nada. Dice, gira el celular para que pueda votar con la 14, 15 y 16. Ya no sé cómo es. Uy, no, eso sí que chido. Yo no voy a votar por él. No, eso es una bobada. Eso no, escriba, eso no, yo lo giro y no pasa nada. Listo, muchachos. Hacemos nuestra resistencia y vamos a elegir diferentes zener. Por ejemplo, acá ya tenemos el de 5.1. Obviamente debemos conectarlo en inversa. Y seleccionemos otros dos zener. Vamos a seleccionar uno de 3.3 y seleccionemos uno de 10. ¿Sí? Y simplemente pues ubiquémoslos. 5, 10 y el de 3. Le ponemos la respectiva tierra. Nuevamente monitoreamos nuestro circuito. Ya aparecieron, pero no Alexa. Pero ya les apareció.
Ya lo encontré. Están bloqueados. Mm. ¿No? Listo, y coloquemos una resistencia, por ejemplo, de 330. Miremos a ver qué va a ocurrir. Y acabé de seleccionar, más pelotas los que no eran. Es que voltímetro en AC, ya me iban a funcionar. Listo. Bien, ¿ya todos? ¿O falta alguien? Profe, es uno de 5.1, de 3.3 y de 10. Sí, exactamente, esos son los que yo elegí. Claro que ustedes pueden poner cualquiera, pero sí, es de 3.3, 5.1 y de 10. Y nuevamente voy a poner la fuente de 24. Ah, porque es que eso aparecen como si fueran de ayer, tienen que estar actualizados. No sé. Ni idea cómo es que están manejando eso. A mí sí me gustaron, no. Bien, entonces, pongámoslo a funcionar. ¿Qué va a ocurrir? Mientras el voltaje, se me olvidó ponerle el voltaje al medidor aquí a la resistencia. Listo. Mientras el voltaje sea inferior a los voltajes de Zener, pues este se distribuirá uniformemente por todos los Zener. Y también se me olvidó colocar acá nuestro medidor en miliamperios. Listo. ¿Y qué va a ocurrir? Como están en inversa, mientras no haya, o mientras no se supere el voltaje Zener, serán como si fueran circuitos abiertos. Como son circuitos abiertos, entonces no hay flujo de corriente. Si no hay flujo de corriente, el voltaje nunca va a llegar a la resistencia, ¿sí? Porque corriente cero, voltaje, pues entonces será corriente por resistencia y será 330 por 0, 0 voltios. ¿Sí? Por eso aquí no habrá voltaje. Y todo el voltaje quedará pues ahí en los Zener en inversa. Entonces no va a pasar nada, no va a pasar nada, no va a pasar absolutamente nada. ¿Hasta cuándo? Hasta que se pueda superar el voltaje de 10 voltios del máximo Zener. ¿Se puede superar el primero? Sí. ¿Se puede superar el segundo? Sí. Pero si el tercero no ha superado, sigue en circuito abierto. Entonces, si sigue en circuito abierto, es como si no... Acá, vean, llega a 8.6, ya superó este y este, pero este tercero, como no se ha superado, sigue en abierto y sigue en 0 miliamperios. No hay corriente, por lo tanto, tampoco habrá voltaje. Cuando se empiece a superar los 10 voltios por fin, acá, ahora sí, como ya tenemos los 10 voltios, da mucha pelota y puse dos veces el modo acá. El 4733, vuelto fue este. Listo. Ahora, ya superé el 3.31, ya superé 5.12, ya superé el de 10. Listo. Como ya lo superé, entonces de ahí en adelante él seguirá regulando y todo el voltaje se me vendrá es para mi resistencia limitadora, mientras estos
se conservarán totalmente en sus valores de Zener. Sí, obviamente la sumatoria será 10, 15, 18, alrededor de 18 voltios, un poco más, él empezará a variar acá, de 18 más o menos en adelante. Entonces vea 18 y él empieza a darle acá. Obviamente cada uno consumirá 0.7 voltios. Entonces no es en 18, sino en 0.7, 1.4, 2.1. Después de ¿cuánto quedamos? Después de 18,21. Después de 18,21 él empezará a conducir. Entonces véalo acá, él está por encima de 18,21, ¿sí? Y ahí ya estará nuestra regulación con Zener en inversa. Mientras no supere su voltaje, eso es como si él fuera un circuito abierto. ¿Estamos? Sí, señor. Perfecto. A todos les funcionó, pasó exactamente lo mismo. Sí, profe. Excelente. Podemos continuar. Ahora, el Zener también tiene sus mismas aplicaciones en alterna, ¿sí? Aplicaciones en AC. Nos dice, un simple diodo Zener puede limitar un lado de una forma de onda sinusoidal al voltaje del Zener. Es decir, este va a ser lo mismo, va a rectificar la onda, pero no solo va a rectificar, sino que ya en la parte positiva la va a limitar, bueno, o el ciclo o el semiciclo que rectifique solo le va a dar cierto valor de voltaje, es decir, él no lo va a dejar pasar completo como antes que la onda pasaba completica la senoidal, sea de semiciclo positivo o negativo, esta vez ya solo va a dejar pasar uno de los dos semiciclos. Y fuera de eso, va a limitar la cresta a su valor de Zener. ¿Sí? Entonces, con uno solo se puede limitar un lado de una forma de onda, mientras se mantiene cerca del cero, al otro lado. Eso con un diodo. Y luego, o si no, con dos diodos Zeners, uy, eso se ve aquí muy, con dos diodos Zener opuestos, la forma de onda se puede limitar al voltaje del Zener sobre ambas polaridades. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo ahí? Si uno coge una onda senoidal, o bueno, una función en alterna, le ponemos el Zener, él primero rectificará, solo permitirá pasar un solo semiciclo. Y fuera de eso, lo va a limitar a recortar en el voltaje Zener. Entonces este irá desde 0.7, bueno, realmente desde menos 0.7, pero bueno, desde menos 0.7 hasta el voltaje Zener. ¿Y qué pasa si coloco 2 en serie, pero en sentidos contrarios? Que ahora voy a poder limitar ambos valores. Ya no voy a poder rectificar porque siempre van a estar por un lado o por otro, digamos, andantes. Ya no voy a rectificar. Ya eso sería con el circuito, con diodos normales. Pero lo que sí puedo es limitar la señal. Al poner dos diodos encontrados, ya voy a poder limitar la parte superior y la parte inferior a los voltajes de Zener. Obviamente, ¿de cuál es Zener? Pues dependerá de los voltajes de cada uno. Si uno es de 6 y otro es de 3, entonces esto se limitará a 6 y este se limitará a 3. Y así sucesivamente. Miremos a ver. Entonces volvamos a nuestro Proteus. Vamos a poner nuestra señal alterna, alternador. Vamos a ponerla de 10 voltios. Vamos a ponerla de 1 kilohertz. 10 voltios a 1 kilohertz.
Listo. Y vamos a poner pues, nuestro circuito, pues obviamente nuestra resistencia de carga. Y vamos a poner nuestro diodo Zener. Vamos a poner nuestro osciloscopio. Vamos a verificar cómo se ve antes y después de la limitación. Bueno, voy a ponerle 100 ohmios. Claro que va a ser indiferente, pero valor de resistencia en este caso solo limitará la corriente, no más. Y listo. ¿Ya lo tienen? ¿O falta alguien? Profe, ¿me puede indicar nuevamente puta, se me fue, las configuraciones del alternador? 10 voltios, 1 kilohertz. Ah, listo, pues. Perfecto. Listo. Y vamos simplemente a ponerlo a funcionar. ¿Qué va a ocurrir? Voy a unir ambas señales y las voy a acercar un poco. ¿Sí? ¿Qué está ocurriendo acá? Si nosotros ubicamos las señales, realmente la señal senoidal, ve, la señal rectificada, obviamente me eliminó uno de los semiciclos, ¿sí? Y el otro me lo recortó al valor del Zener, eliminando las crestas de la senoidal. ¿Sí? Entonces tenemos realmente una señal con un solo diodo, rectificada y recortada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos muy bien visto el efecto. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos por favor a copiar el mismo circuito, lo ponemos abajito, pero esta vez vamos a ponerle un segundo diodo. Puede ser la misma referencia, pero esta vez encontrándose o en contracara contra el diodo que ya está. Y lo conectamos al mismo osciloscopio. Listo. Y allí, ¿qué vamos a observar? Vamos a observar que la señal esta vez ya no rectificó. Es decir, pues como
como en ambos sentidos está conduciendo, entonces pues ahí no hubo ningún elemento de rectificación, es decir, los dos hemiciclos se conservan, ninguno se elimina. Pero, ¿qué ocurrió? Pues simplemente limitamos al voltaje del Zener tanto la parte, el semiciclo positivo, como el semiciclo negativo. Entonces, ya no hace par de rectificador, sino netamente de limitador. ¿Sí? Sin necesidad de poner una fuente adicional, porque uno puede hacer los mismos limitadores con diodos convencionales, como nos mostraron Dani y Santi en la exposición. Entonces uno puede poner diodos sencillos, pero con fuentes adicionales o con baterías. ¿Sí? Mientras que acá no se requiere nada de eso, simplemente el Zener en su configuración, bueno, el doble Zener en su configuración, como se muestra acá pues en pantallita. ¿Sí? ¿Entendido? ¿Alguna pregunta hasta allí? Bien. Podemos continuar. Entonces nos dice, los diodos Zener están conectados de forma consecutiva, aquí en el limitador de doble diodo. Se pueden usar como un regulador de corriente alterna que produce lo que en broma se llama un generador de onda cuadrada para pobres. Si ustedes notan, acabamos de obtener a partir de la senoidal una rectificación casi cuadrada, casi entre comillas, porque pues si le damos un análisis en frecuencia eso es lo que menos es cuadrada, pero bueno. Usando esta disposición para un diodo Zener, por ejemplo, de 7.5, podemos recortar la forma de onda en un valor positivo entre 8.2 y un valor negativo entre 8.2. No dice, venga, ¿cómo así? No puedes que era de 7.5, ¿cómo que entre 8.2 y menos 8.2? Pues no ve que cada uno de los Zener, para poder superar su voltaje de barrera, aporta 0.7 voltios. Entonces serían 0.7 para arriba y 0.7 para abajo. Entonces, cada Zener, pues se le debe adicionar el 0.7 cuando están en este tipo de configuración. Hablando pues, si tuviéramos dos Zener, si estos dos Zener de acá fueran del mismo voltaje Zener. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si quisiéramos recortar una forma de onda de salida entre dos valores mínimos y máximos diferentes? Que digamos, por ejemplo, ahí entre 8 y menos 6. Pues muy sencillo. Simplemente usaríamos dos diodos Zener de diferente valor. ¿Sí? Obviamente, teniendo en cuenta que la salida en realidad recortará la forma de onda entre 8.7 y menos 6.7 debido a la adición del voltaje del diodo de polarización directa. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que siempre se van a incrementar. Entonces si uno quiere recortar por un valor inferior, debes quitarle, antes de la selección, quitarle los 0.7 voltios, obviamente, de la polarización directa. Entonces uno puede seleccionar un valor de un diodo de un valor y otro de otro para recortar de diferentes formas o en diferentes valores esa senoidal. Obviamente, también podríamos tener eso en una regulación de fuentes, es decir, lo que ustedes hicieron el semestre pasado, pero ya no con reguladores convencionales de voltaje, el 7812 ni el 7805, ni nada, sino con simple Zener. Y funcionará exactamente de la misma manera. ¿Qué ocurre? Pues que deben tener en cuenta que el diodo Zener resista la corriente pues suficiente para la fuente. Entonces, si uno quiere ver una fuente de 1 amperio, una fuente de 2 amperios, necesita un Zener así de poderoso. Sí, pero podríamos tener la misma aplicación. Pues nosotros ya vimos ahí en el listadito de Proteus, pues diferentes voltajes Zener, ¿sí? Hay de 2.4, 2.7 hasta 47, inclusive vimos unos de 100 a medio vatio, a 1.3, inclusive vimos hasta de 5 vatios, pero digamos que los estándar para electrónica son estos dos de acá, con todos estos pequeños valores. Noten que pues, en ninguna de las potencias existe el diodo Zener de 5 voltios exacto. Y con eso, muchachos,
hemos terminado ya la parte introductoria para electrónica análoga con su dispositivo semiconductor más sencillo, pero supremamente útil y supremamente importante para lo que es la electrónica análoga. Y quedamos listos para los 4 laboratorios. Muchachos, si no hay alguna pregunta, algo que quieran aportar, decir, preguntar, que tengan duda. Perfecto. Como no hay ningún tipo de dudas, entonces, muchachos, les deseo un muy buen fin de semana, una buena Semana Santa. Traten de descansar, no les voy a dejar ningún tipo de trabajo, nada, para que puedan realmente descansar, porque yo sé que esta metodología ha sido muy complicada. Entonces, disfruten mucho esta semana. Se cuidan y nos vemos el lunes 4 de la tarde en laboratorio. Listo, profe, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego. Muchachos, se cuidan. Chao, profe. Chao, que estén bien, disfruten.